Sandra Guerra está al aire con nosotros. Bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Marcelo, aquí mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. Contanos un poco en líneas generales qué está sucediendo en Perú con estas protestas, con este pedido de renuncia de Castillo y toda una cuestión que se presenta ya hace un tiempo. Sí, correcto. Lo que tenemos en Perú son las consecuencias de las malas acciones, las malas decisiones políticas de un gobierno que va en 8 meses ya. Bueno, las protestas que se han venido desarrollando no solo son en Lima, de hecho Lima es una de las últimas ciudades que ha reaccionado, por así llamarlo. Esto ha empezado en regiones del centro, que ha sido bastión de Perú Libre, que es el partido oficialista, el partido de gobierno, que tiene 37 congresistas de 130 en el Parlamento. Bastión digo porque es la tierra donde Vladimir Cerrón, el presidente de este partido, ha tenido presencia política. En ese sentido, curiosamente y paradójicamente es la misma zona que empezó las protestas por el tema de agricultores, una serie de reclamos que tenían que ver, entre otras cosas, con el alza en los precios de fertilizantes y otros. Luego siguieron otras regiones como Ica, ya hablando de los transportistas en sí, que pedían, por ejemplo, exoneración de papeletas, una serie de pedidos que tenían que ver también con los pagos de peaje, en fin. Y bueno, todo esto, empezó de modo relativamente calmado, por así llamarlo, pero el presidente no tuvo manejo para la situación y los acusó de que eran más bien vándalos pagados por la oposición. La oposición y lo que él llama neoliberalismo y las élites de derecha y el fujimorismo, ¿no? Lo que él considera sus enemigos de gobierno. Lo cierto es que esto enardeció más aún a la población, que obviamente no se sintió conforme, más bien se sintió humillada con estas expresiones. El presidente tuvo que pedir un par de veces, incluso ayer, disculpas por haberlos tratado, de delincuentes, de vándalos y no protestas reales. El tema es que ya vamos con 7 muertos al día de hoy, entre Huancayo, entre Ica, a manos de la policía, claro está, disparos, porque, claro, ha habido represalias y ha habido un conflicto, entre pobladores y policía, y obviamente la policía tiene orden de disparar ante excesos de esta naturaleza, pero que también está siendo cuestionada y criticada porque, entenderán, ¿no? Es pueblo contra policía y quién da la solución al final, pues nadie. Y lo último que pasó, creo que fue el martes, fue una gran protesta en Lima, capital, que creo que lo han visto a nivel mundial, con las calles llenas, porque amanecimos de pronto con que desde las 2 de la mañana de ese día, pues había inmovilización total por ese día, por todo un día en la capital, con toque de queda, o sea, prohibición de salir, lo cual ya, fue la gota que derramó el vaso. Obviamente nosotros no estamos en tiempos de paralización económica, estamos más bien en tiempos de volver a la actividad económica con fuerza después de tanto problema social y económico que causó la pandemia, ¿no? En ese sentido, lo que ha pasado es que el poblador, a pesar de que no había transporte y no había una serie no había actividad, salió caminando desde sus distritos, desde sus barrios, a pie, obviamente a la avenida principal del centro de Lima, que es la avenida Bancay, que es colindante es cercanísima al Congreso, que quería tomar el Congreso. En paralelo había una reunión de Pedro Castillo con los congresistas. Simplemente no llegaron a ningún acuerdo más creativo que obviamente disolver esa derogatoria de inmovilización.
Bueno, esa fue la gota que derramó el vaso. Lo que sigue y sigue ayer y seguirá hoy y seguirán los próximos días son más protestas. Sigue el tema de Huancayo. De hecho, ayer el presidente fue a Huancayo después de tanto tiempo y la verdad no ha sido nada bien recibido por los pobladores. Le han increpado directamente en la cara en plena reunión que dio un paso al costado. Bueno, han habido más de 3.000 militares allí. Se militarizó esta ciudad, que en verdad pues es bastante pacífica y pequeña, porque bueno, había este temor de que al presidente se le hiciese algún daño o atentado o qué sé yo. Sí. Pero lo cierto es que eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es que verbalmente la población se ha indignado, porque a la zona donde pues se pactó esta reunión, en el lugar que era un coliseo, no entraron al inicio realmente los que tenían que estar, vale decir, los dirigentes sindicales, los actores del problema o de los reclamos, sino que se había abarrotado de gente del partido. Entonces al final la gente se vio indignada, porque era más una estrategia política que una estrategia de resolución de conflictos. Digamos que el error es de Pedro Castillo es continuo, sí. ¿No? Sandra, realmente, y escuchándote atentamente, ¿no? En este día, en esta jornada, ¿podemos decir que todavía peligra la presidencia de Pedro Castillo? Un presidente que tiene 8 meses. Y hay algunas declaraciones por parte, por ejemplo, del primer ministro Aníbal Torres, diciendo: en Perú todo puede pasar. Teniendo en cuenta lo que dice este primer ministro, todos estos conflictos, Pedro Castillo 8 meses como presidente, las protestas continúan en diferentes, a lo largo y ancho del Perú. ¿Peligra la presidencia de Castillo hoy por hoy? Bueno, sí peligra, porque en este contexto de desmanes, de problemas sociales que tienen que ver básicamente con el alza de precios, canasta básica, que obviamente la guerra Ucrania-Rusia también impacta como a todo el mundo, pero no es, digamos, no es el problema central. La pregunta, ¿peligra? Sí, peligra. De hecho, hoy amanecimos enterándonos que en horas ya bastante altas del día de ayer, pues se logró la votación para el debate de moción de exhortación al presidente a que renuncie. No es vinculante, vale decir, con esta aprobación a debate de moción para que renuncie. No está obligado Pedro Castillo a hacerlo. No es similar esta posición al tema de moción a vacancia. No es a vacancia, es una moción, 61 votos a favor, 43 en contra, para que renuncie voluntariamente. Aparentemente esto, bueno, digamos, para muchos analistas, que ya he estado leyendo muy temprano, porque esto se ha dado bastante tarde, como digo, digamos, no es nada más que un gesto político, ¿sí?, del Congreso, que obviamente se resiste a ser cerrado, porque el Congreso ciertamente tiene igual cantidad de desaprobación que el presidente. La gente lo que pide en realidad es que se vayan todos, claro. Sobre todo el Congreso, que lo ve como obstruccionista y de alguna forma en muchos momentos parece aliado de este gobierno más que fiscalizador del mismo. Particularmente yo no creo que vaya a ser exitosa, porque el presidente ya ha declarado en diversos momentos que no va a renunciar. O sea, hay que entender que Pedro Castillo es un invitado de Perú Libre, es un invitado de Cerrón, que en realidad es el que gobierna y toma las decisiones de los cambios de ministros y las decisiones claves en este país. Entonces, digamos que no tiene ni siquiera vamos a decir, no tiene la posibilidad, si es una forma de llamarlo, de darse el lujo de renunciar, porque depende de decisiones que están encima de él, que obviamente tendrán que ver con una especie de hipoteca política por la que le ha llegado al poder. Ha sido, digamos, un instrumento para llegar. Podría haber sido cualquier otra persona. El tema es el partido. El partido tiene
mucha fuerza y mucha influencia en las decisiones que podría tomar este presidente, que obviamente está súper cuestionado, con los sobrinos y con el secretario general de Palacio hoy buscados con orden de captura y están fugados. De hecho, no sabemos dónde están, porque se allanaron 10 viviendas hace cuestión de 2 semanas de diversos personajes ligados al entorno más íntimo de Palacio, empresarios, digamos lobistas, los sobrinos, el secretario, otros familiares. Digamos que se presume, o la fiscalía presume, que es una organización criminal delincuencial que está enquistada en diversos aparatos del gobierno, sobre todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde están los grandes proyectos digamos de obras públicas, y donde estaría la corrupción sistemática de este gobierno, encabezado esta banda delincuencial por Pedro Castillo, a decir de incluso contratistas, una lobista famosa en el Perú que está, digamos, investigada hoy, que es Karelyn López, que ha sido una de las personas que ha llevado a la crisis de este gobierno, porque esta señora Karelyn López se ha reunido, y eso sí está constatado con videos y todos, hasta en 6 oportunidades con el presidente, y a la semana de estas reuniones le salió licitaciones de 300,000 soles, y entre otras obras públicas, cuando ustedes, creo que en todo el mundo sabemos que el presidente no tiene nada que hacer con contratistas, ¿no? Menos en reuniones de nada, porque para eso existen las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los sobrinos están acá ligados porque serían como el nexo, es decir, si tú querías una obra o si tú querías reunirte con el presidente para un trabajo, un puesto clave, tenías que pasar por 3 sobrinos que te cobraban un cupo, digamos, de unos $1,000 para solo reunirte y tratar con el presidente, y luego te cobraban otro cupo por las obras y otros porcentajes. Digamos que era una especie de, vamos a llamarlo, según las investigaciones, de testaferros o de intermediarios entre tu empresa o ciudadano y poder. Digamos, eran el peaje que tenías que pagar para poder llegar al presidente. Todo esto está en investigación. El presidente está investigado en este momento por la fiscalía. El Palacio de Gobierno ha sido allanado hasta en 3 ocasiones, pero digamos, las normas de este país, o lo que la justicia dice, es que no puede ser sentenciado mientras está siendo presidente. Se puede investigar, sí, pero no se le puede tocar hasta que acabe el mandato. Claro. Bueno, todo esto, además de la guerra, los precios, el alza de la gasolina, ha generado un despelote, ¿no? Más, pero repito, no es solo el tema de la guerra, porque si fuera el tema de la guerra, pues entonces todos los países de Latinoamérica estarían viviendo una situación insostenible. El tema es que sí hay alza de precios por agentes externos e internos. El bolsillo está siendo afectado, el bolsillo del peruano, por el tema de la gasolina, que sube eso y sube todo, lo sabemos, y por las malas decisiones y las malas formas de manejo del conflicto de Pedro Castillo, de sus ministros. Hablabas de Aníbal Torres. Sí, o sea, dijo que en el Perú podía pasar cualquier cosa. Sí, es un país bastante atípico a nivel político. De hecho, a muchos hermanos de Latinoamérica, porque hablo con ellos, les sorprende que, por ejemplo, en el Perú, digamos, se ponga presidente, si se sea presidente es como cambiarse de ropa. No, sí, es cierto, es extraño para el argentino, para el colombiano, esto que no es lo que ocurre en sus países. Digamos que los eligen y así sean malísimos, tienen que aguantarlo. Claro. Pero bueno, en el Perú existe una figura que es que está en la Constitución, que es la vacancia por incapacidad moral, y esto es aprovechado muchas veces de manera excesiva, abusiva, y se saca presidentes con relativa facilidad. Pero bueno, es la figura que está. En todo caso, el Tribunal Constitucional y el Congreso tendrían que ajustar esta figura, pero bueno, es lo que tenemos. Y no creo que Pedro Castillo sobreviva. Así como estamos, no. Y si sobrevive, no va a haber calma. Sandra, realmente, como siempre, gracias por la gentileza de atendernos, más allá de los titulares y de lo que podamos comentar. Realmente, persona calificada y desde Perú que nos pueda brindar este panorama resulta más que interesante. Las protestas continúan. Gracias, seguiremos en contacto y buena jornada. Buen día.
Gracias, Marcelo. Hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Sandra Guerra es especialista en comunicación política, en lo que hace a esta crisis institucional, social, económica que está atravesando nuevamente Perú. Sí, hace 8 meses asumía este presidente, Pedro Castillo, y con